moderadores. Ok, buenas tardes. Damos inicio a esta segunda sesión de la segunda jornada del conocimiento edición Dolor del 2021. Mi nombre es Camila, yo soy la secretaria de la asociación, estoy en cuarto año de la universidad. El día de hoy vamos a presentar, o en esta charla, yo soy la moderadora 1, mi compañera Claudia Solís es la segunda moderadora y ella es la fiscal, la suplencia 1. En la charla de hoy, o esta charla, sería el funcionamiento del sistema endógeno de analgesia. Va a estar presentado por el doctor Oscar Brenes. Él cuenta con una formación primaria en biología y una maestría en ciencias biomédicas en énfasis de fisiología celular, ambas de la Universidad de Costa Rica. Además, cuenta con una doble titulación de doctorados, un doctorado en las ciencias de la Universidad de Costa Rica y un doctorado en neurociencias de la Universidad de Turín en Italia. Lo que es el doctor Brenes es un profesor e investigador asociado al Departamento de Fisiología de la Escuela de Medicina. El programa de maestría en ciencias biomédicas y el Centro de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Además, el doctor actualmente es un investigador principal en lo que es el Laboratorio de Electrofisiología de Costa Rica. Además, electrofisiología neuronal y muscular. Y el trabajo se concentra en los mecanismos asociados a procesos de memoria a largo LTP, patologías que es como la epilepsia y las miotonias, y toxinas que modulan la excitabilidad celular en las neuronas o músculo esquelético, y tiene 3 publicaciones en revistas internacionalmente. Entonces, como vemos, es una persona bien preparada, es una persona que sabe muchísimo y estamos muy emocionados porque nos dé este tema. Entonces, si gusta, puede empezar. Recuerden que las preguntas se las pueden enviar a Claudia o a mí o por medio del chat y nosotros al final las vamos a presentar y el doctor con muchísimo gusto nos las va a responder. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias por el voto de confianza de que sabe muchísimo. Eso. Uno trata de aprender en estrechos campos del saber y trata de transmitir lo poquito que lee. Pero bueno, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación también. Tal cual hace 2 días. Siempre un placer ver caras conocidas de terapia física y siempre un placer pues hablar de la fisiología, que es una cosa, la neurofisiología es de las cosas más bonitas que puedo encontrar yo en mi vida. Entonces hoy vamos a hablar del sistema endógeno de analgesia. Realmente es poco lo que se sabe del sistema endógeno de analgesia. Es mucho lo que se cree, hay muchas leyendas urbanas de cómo funciona. Incluso en literatura uno puede encontrar artículos que hablan del sistema endógeno de analgesia y lo hablan mal. Entonces es bueno ver un poco de detalles, digamos, de actualización en cómo está funcionando este sistema. Entonces, para ir entrando en materia, este fue el circuito que les enseñamos hace 2 días de cómo se comunicaba la información nociceptiva a la corteza. Y aquí pues nos vamos a mecanismos crudos, ¿verdad? Que es importante que los conozcan. Recordarán a las fibras A delta y a las fibras tipo C mandando la información nociceptiva. Sí. Profe, nosotros no estamos viendo la presentación todavía. ¿No la están viendo? No. ¿Cómo así? Yo volveré a compartir. Sí, vamos a ver. Ahí el dilema. Por eso es bueno tener a la gente. Ahora sí la miramos. Ahora sí. Y se ve el puntero y todo bien. Bueno. Sí. Perfecto. Entonces, partimos de acá. Vamos a ver. Ahí está. Este era el circuitito, entonces, que les decía que vimos la vez pasada, que nos presentó María Laura cuando hablábamos de tipos de dolor. Ahí vimos a las A delta y mencionamos a las fibras tipo C, que ya mencionó el expositor anterior. Son aquellas de alta velocidad y de baja velocidad que mandan información al cerebro por neuronas de proyección en diferentes capas de las astas dorsales de la médula espinal. Uno aquí siempre mira a las A delta y a las tipo C o haciendo contacto con las neuronas de proyección directamente o a través de una interneurona excitatoria.
Eso es como el modelo clásico resumido de cómo se transmite la información nociceptiva. En la vida real luce más así. Acá tenemos siempre neuronas de proyección que van a mandar la información nociceptiva al cerebro y a diferentes estructuras de camino. Estas neuronas de proyección pueden ser inervadas o activadas directamente por neuronas nociceptivas o puede ser indirectamente a través de interneuronas excitatorias. Es lo mismo que el modelo pasado, pero aquí hay que meter información extra. Entonces hay que ir fragmentando un poco esa información. Esto es lo clásico. Nociceptores activando neuronas de proyección, con interneuronas excitatorias propiciándolo y con interneuronas inhibitorias modulándolo. Vamos a ver que hay diferentes poblaciones de interneuronas inhibitorias. Esta señal de dolor no solamente depende de nociceptores, hay que meterle otros receptores, los que llamamos pluriceptores, los receptores de la comezón, que son neuronas aparte, pero que tienen la capacidad no solamente de proyectar a centros relacionados con la comezón, sino que en humanos se ha visto que la comezón se puede asociar a dolor, generalmente dolor en forma de ardor o de escozor o pinchazos. Es porque cuando yo me expongo a una sensación o a algún químico que tiene un efecto de comezón, las interneuronas excitatorias de esa vía me pueden activar la señal del dolor. Entonces yo puedo activar dolor también a través de esa vía, pero también las señales de comezón o las neuronas de comezón pueden ir a activar interneuronas inhibitorias y hacer que disminuyan las señales nociceptivas. Pero bueno, esto es todo otro discurso que no nos atañe tanto. Del otro lado de la imagen que les había enseñado, habíamos visto que la vía nociceptiva, la que nos va a informar del dolor, puede ser activada por las neuronas que también nos mencionaron los compañeros pasados, que son aquellas neuronas de tacto, las A-beta, que responden a la deformación de la piel, pero una deformación suavecita, que no tiene que ver con una señal nociceptiva, pero esa deformación suavecita me puede ir a activar la vía del dolor, y hay dos formas de que lo active, una vía directa, donde se va a ir directo a activar la vía de dolor, valga la redundancia, y una vía indirecta que depende de varias interneuronas. Normalmente, un sujeto sano no esperaría que el tacto genere dolor, porque a pesar de que existen estas vías excitatorias, hay interneuronas inhibitorias que me pueden inhibir la señal nociceptiva. Entonces tenemos tanto en la vía directa como en la indirecta interneuronas inhibitorias. Otra población aparte de las interneuronas inhibitorias que hablamos hace un momento. Pero que es importante mencionarlas porque estas son las que van a ir a modular la señal del dolor. Entonces van a poder tener un efecto analgésico. Lo último que voy a decir de teoría para poder hablar del sistema endógeno de analgesia es que recuerden que una vez que se me activan las neuronas de segundo orden, las neuronas de proyección, las que mandan la información a centros superiores, ellas se van a ir a un montón de diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, vía tálamo, se van a ir a corteza somatosensorial primaria, que la recordarán que es importante en localización y discriminación de diferentes modalidades sensoriales, ¿no? Las neuronas de tacto proyectan a corteza somatosensorial y me permite identificar el tacto en diferentes partes del cuerpo. Hay neuronas nociceptivas que proyectan a corteza somatosensorial y entonces me permite discriminar de forma objetiva dónde hay un estímulo doloroso. También vía tálamo se puede mandar información a cortezas prefrontales, orbitofrontales. Esas cortezas aquí en el lóbulo frontal están relacionadas con aspectos emotivos del dolor y efectos afectivos del dolor y con toma de decisiones con respecto a ese dolor. Y vamos a ver también que después la prefrontal tiene una función analgésica. También podemos mandar proyecciones hacia corteza insular, hacia corteza cingulada anterior. Estas están relacionadas con aspectos emotivos, son cortezas límbicas. La corteza insular recibe también otros tipos de información sensorial como la temperatura y eso le da propiedades a la señal nociceptiva, hace que un dolor se pueda sentir como calor y me desate una respuesta emotiva. También hay señales amígdala y a hipotálamo. Amígdala y hipotálamo son importantes en regulación autonómica. Cuando yo experimento dolor, tengo vasoconstricción periférica, entonces se me pone la piel blanca.
Y bueno, y fría, porque además está llegando menos sangre, la sangre es calientita, porque viene el núcleo corporal, entonces me pongo frío, y como la sangre es roja y está llegando menos sangre, me pongo pálido. Y hay respuestas simpáticas, entonces empieza la sudoración. Todas esas respuestas autonómicas están moduladas en parte por amígdala, parte por hipotálamo. Luego tenemos señales a la sustancia gris periaqueductal. La sustancia gris periaqueductal, la amígdala, la corteza prefrontal. Todos estos son centros de integración nociceptiva, pero que van a tener funciones analgésicas. Dicho todo esto, entonces hablemos de regulación de dolor, que era propiamente lo que tocaba el tema. Esta es la clásica imagen de la teoría de la compuerta de control de Melzack y Wald. Estos muchachos lo siguen citando todos los años y lo siguen citando como si esto fuera santa palabra. Y esto ya se ha visto que no es así. ¿Cómo funciona la teoría de la compuerta? Lo que ellos decían eran que en las neuronas pequeñas, los nociceptores, me estimulaban neuronas que iban a activarme el sistema del dolor. Que esa vía de dolor estaba siendo controlada por un freno, por una compuerta, que era una interneurona inhibitoria que me modulaba que esa señal de dolor pasara o no. Y entonces lo que ellos decían es, la fibra nociceptiva me inhibe a la interneurona inhibitoria y me activa la señal de dolor. Entonces yo quito el freno, meto el acelerador y siento dolor. Pero, decían ellos, esa interneurona inhibitoria puede ser modulada también por fibras gordas, que son las fibras A, beta, las de tacto. Entonces decían, el tacto puede ir a estimular una interneurona inhibitoria e inhibirme la señal nociceptiva. Obviamente esta es la explicación que ellos pudieron dar a algo que ha experimentado el ser humano de tiempos inmemorables, que es que si a uno le duele algo, uno se soba ahí cerquita de donde le duele y le disminuye la sensación de dolor. Entonces dijeron, claro, al irse descubriendo las neuronas, dijeron, tiene que haber alguna forma en que el tacto me inhiba la señal de dolor y descubrieron la presencia de esas interneuronas inhibitorias y asumieron este mecanismo. Esta teoría presupone ciertos preceptos que son errados. Y es, por ejemplo, decir que una neurona nociceptiva puede inhibir a una neurona y estimular a otra. Las nociceptivas son tendencialmente excitatorias, entonces esto no existe. Además propone ahí una convergencia entre receptores de tacto y de dolor en neuronas de proyección que tampoco es tan común. Y la teoría de ellos más bien deja de lado una cosa que ahora sí sabemos que es muy importante, que es que esas neuronas de tacto pueden mandar señales a un control central, a estas estructuras cerebrales que mencionamos, y ese control central va a ser quien puede ir a regular la compuerta. Entonces, este sistema, aunque fue el inicio de los estudios de modulación de dolor, es un sistema que ya está desactualizado. Permitió grandes avances, pero pues hay que seguir adelante con cómo realmente es que funciona el circuito. Entonces, ¿qué sabemos de la función? Tenemos interneuronas inhibitorias que me bloquean la señal del dolor. Esas interneuronas inhibitorias son de poblaciones, por ejemplo, poblaciones GABAérgicas, que liberan un neurotransmisor que se llama GABA. Y GABA lo recordarán, incluso lo mencionamos el miércoles para los que estuvieron ahí, que es un neurotransmisor que actúa en receptores tipo canal y que una vez que se une el receptor con su neurotransmisor se abre, entonces vamos a tener una entrada de cloruro y que como el cloruro tiene cargas negativas, va a volver a la neurona más negativa. Eso quiere decir que la va a inhibir y puede actuar a nivel postsináptico en las neuronas de proyección, en las interneuronas, o puede actuar a nivel presináptico según algunas propuestas en la literatura. Estas interneuronas GABAérgicas se parecen mucho a las que mencionaban Melzack y Wald. Estas interneuronas GABAérgicas pueden ser estimuladas por fibras A-beta. A esa vía directa de comunicación de las neuronas A-beta con la señal nociceptiva. Entonces sí, cuando nosotros le decimos al chiquillo que se golpeó, sóbese, o estimulamos una zona periférica a una región con dolor y disminuye la sensación,
está relacionado con neuronas A beta, en parte está relacionado con neuronas A beta inhibiendo esa vía. Eso sí, esto generalmente es una modulación del dolor ipsilateral, ¿no? Si me duele el brazo izquierdo, no me sobra el brazo derecho. Además es localizada, tiene que emitirse la estimulación de las A beta cerca de la zona donde se están activando los nociceptores. Y es efímera, lo que quiere decir que no se mantiene en el tiempo la analgesia. Es una analgesia momentánea, casi que aguda. Pareciera ser que este componente no es tan importante como los que vamos a ver después, que es otra parte del dibujito con el que inicié. Esas señales nociceptivas que me van a mandar la señal de dolor son controladas por otras poblaciones de interneuronas inhibitorias que ya no van a ser efímeras ni momentáneas, sino que van a ser de mucha mayor duración y van a tener efectos más fuertes. ¿Por qué? Porque la modulación del dolor a través de estas interneuronas es una modulación bilateral. Entonces, no depende que la estimulación sea específicamente en la zona. Es más difusa, lo que quiere decir que va a afectar varias zonas del cuerpo, lo cual puede ser positivo. Y bueno, pues he visto que incluso llega a provocar cambios en la conectividad cerebral y cosas que van a propiciar una analgesia de mayor duración. Esas interneuronas son las que liberan péptidos opioides, encefalinas, dinorfinas, por ahí a veces se hablan de las endorfinas. Son péptidos moduladores de la transmisión sináptica. Ahí en la puritita médula espinal, cuando yo activo una neurona de dolor, ella va a liberar sus neurotransmisores a la siguiente neurona de la vía. Y entonces, si yo registro un potencial de acción en una neurona nociceptiva, voy a registrar una despolarización de membrana, una activación en la siguiente neurona de la vía, y todas las despolarizaciones van a ir conduciendo eventualmente a una señal cerebral. Si no se me activan las interneuronas de péptidos opioides, por ejemplo, encefalina. Si se me activa esa interneurona, se me van a empezar a liberar las dinorfinas, las encefalinas, y ellas van a ir a actuar en receptores en el nociceptor y en receptores en la siguiente neurona. En el nociceptor disminuyen las corrientes de calcio. Recuerden que el calcio es necesario para la liberación de neurotransmisores. Y más bien aumentan las corrientes de potasio. Recuerden que el potasio está relacionado con que los potenciales de acción se detengan. Entonces, cuando se me activan estas neuronas reguladoras, estas interneuronas inhibitorias, los potenciales de acción de la neurona nociceptiva empiezan a hacerse cortos. Entre más corto el potencial de acción, menor liberación de neurotransmisores hay. Y del lado postsináptico aumentan las corrientes de potasio, y entonces si yo veía una activación en forma de despolarización, si hay aumento en las corrientes de potasio, esa despolarización es menor, esa activación es menor. Entonces me están inhibiendo la transmisión sináptica actuando en los dos componentes de la vía. Esas interneuronitas, finalmente, ¿quién es el que las va a activar? Sabemos que lo que las activan son vías descendentes que vienen del tronco encefálico. En el tronco encefálico, a nivel del bulbo, hay una estructura que se llama el bulbo rostro-ventromedial. No es una estructura realmente física del tronco encefálico, son varios núcleos que hay en diferentes partes del bulbo. Algunos de estos núcleos pertenecen a una estructura cerebral que se llama el núcleo de Raffet. El núcleo de Raffet, si se me llegase a activar, puede mandar una señal que desciende del tronco encefálico hasta la médula espinal, liberar serotonina, que es un neuromodulador, y activar a esas interneuronas inhibitorias y bloquear la transmisión nociceptiva. O puede incluso ir a inhibirlo directamente, actuando en las neuronas de proyección. Esas señales serotoninérgicas son una vía descendente de la analgesia. Y luego se descubrieron otras neuronas muy importantes ahí en el bulbo rostro-ventromedial, que se llaman las neuronas OFF, que le pusieron así porque son neuronas que se apagan cuando yo tengo una señal nociceptiva. Pero si algo activa a esas neuronas, ellas pueden inhibir
la señal nociceptiva. Entonces son todas vías de modulación descendente. ¿Quién me puede ir a activar a la médula rostro-ventromedial generando esa señal descendente? Por ejemplo, inyección de morfina en el sistema nervioso central. La morfina puede ir a activar a esas neuronas off y provocar la inhibición a nivel periférico. La morfina también puede inhibir dolor a nivel periférico, actuando en los mismos receptores donde actúan los opioides endógenos. ¿Cómo se me puede también activar? Hay otra estructura del tronco encefálico que se llama locus ceruleus. Tal vez lo recuerden como un centro de modulación del sistema nervioso central que libera noradrenalina y entonces manda señales noradrenérgicas a diferentes partes del cerebro. Está relacionado hasta con que yo esté despierto. Pero si se me activa el locus ceruleus por alguna razón, el locus ceruleus puede ir a activar a la médula rostro-ventromedial y propiciar la inhibición de la señal nociceptiva. O él mismo puede mandar señales descendentes, analgésicas. Se ha visto que la liberación de noradrenalina puede estimular a esas interneuronas liberadoras de péptidos opioides y que además la noradrenalina puede ir a inhibir directamente las neuronas de proyección. Ya ustedes pueden ir pensando en cómo diferentes eventos que me lleven a la liberación de adrenalina o noradrenalina pueden tener un efecto analgésico. ¿Por qué? Porque la noradrenalina liberada por un sistema descendente o la adrenalina liberada a la circulación por la médula, la glándula suprarrenal, puede ir a actuar acá y activarme interneuronas inhibitorias o inhibirme neuronas de proyección. Hay un jugador en este sistema de vital importancia que se llama la sustancia gris periacueductal. Vamos a llamarla PAC. Yo la mencioné que era uno de los centros integradores del dolor. Cuando yo siento un dolor, la señal ascendente me va a activar la sustancia gris. Y si se me activa la sustancia gris puede ir a activar a la médula rostro-ventromedial, propiciándome analgesia, o puede irme a activar al locus ceruleus, que propicia analgesia y que a la vez estimula al bulbo. Entonces, la sustancia gris es quizás uno de los principales centros de investigación en analgesia, en sistema endógeno de analgesia. Se han descrito diferentes subpoblaciones dentro de la sustancia gris. Entonces, por ejemplo, se ha visto que hay neuronas excitatorias que salen de la sustancia gris, pero hay neuronas inhibitorias que me inhiben esa señal. Si estas neuronas inhibitorias están muy activas, ellas van a evitar que la sustancia gris inicie el proceso de analgesia. Diferentes estudios probaron inducir analgesia inyectando opioides en sustancia gris y se vio que la inyección de opioides ahí genera analgesia. O inyectaban cannabinoides en sustancia gris. Se ha visto que tanto opioides como cannabinoides pueden inhibir a estas neuronas inhibitorias. Si yo inhibo a quien me inhibe la señal excitatoria que sale de la sustancia gris, se me van a activar locus ceruleus, la médula, el bulbo raquídeo, ¿no? Y va a salir una señal inductora de analgesia. Obviamente no solo los opioides externos pueden ir a modular las señales de dolor a través de la sustancia gris, también la liberación de opioides endógenos en sustancia gris. Ahí hay interneuronas capaces de liberar péptidos opioides, ¿no? Dinorfinas, encefalinas, endorfinas, que me inhiben al inhibitor y va para allá. Estas neuronas GABAérgicas son normalmente muy activas y entonces están normalmente frenando mucho la sustancia gris periacueductal. El correcto funcionamiento de esta estructura cerebral requiere de interneuronas glutamatérgicas que, no sé si alguna vez recuerdan que en clase uno les habla de que las sinapsis químicas son con una comunicación unidireccional, pero con modulación retrógrada.
y uno les habla que una célula que es posináptica puede liberar neuromoduladores que afecten de forma retrógrada a la neurona que está que está transmitiendo la señal. Estos neuromoduladores normalmente los asociábamos a neurotransmisores de origen lipídico y les hablábamos de la anandamida, del 2-araquidonilglicerol. Estos, normalmente uno no pone ejemplos de dónde están actuando en un cuerpo funcional, pero bueno, en el sistema endógeno de analgesia, estos son endocannabinoides, tienen una función analgésica. ¿Qué pasa en la sustancia gris periacueductal? Resulta que cuando esta sustancia viene a ser estimulada, se me activan neuronas glutamatérgicas que hacen que las neuronas que proyectan de la sustancia gris liberen endocannabinoides. Aquel que se llamaba el 2-araquidonilglicerol. Y este endocannabinoide, retrógrado como es y de origen lipídico, se libera, difunde en todas direcciones y puede actuar en las interneuronas inhibitorias que estaban ahí frenándome todo el sistema. O sea que si se me activa la sustancia gris, se me va a inhibir esta GABAérgica y se va a mandar la señal analgésica. Y entonces el gran meollo del asunto es ¿quién me puede activar la sustancia gris? ¿Quién me va a activar a todo el sistema descendente de la analgesia? Ya hablamos que la señal nociceptiva ascendente lo hace. Directamente, las neuronas que ascienden pueden ir a activar sustancia gris, pero hay otras zonas cerebrales que pueden ir a activarla. Hablamos que la amígdala era un centro de modulación del dolor. Hablamos de un centro de integración del dolor. Y hablamos de la corteza cingulada anterior también. Ellas pueden activar la sustancia gris. Además, no sé si alguna vez ustedes han experimentado miedo. Y ojalá que en esa situación de miedo hayan tenido que escapar y hayan pegado el pie con la pata de la cama o por alguna razón hayan experimentado lo que sería una señal nociceptiva, pero no sintieron dolor. ¿Qué pasa? Centros del miedo, como el núcleo central de la amígdala, pueden activar a la sustancia gris. Y ya por activar la sustancia gris, se me desata todo el circuito que mencioné y una señal descendente que me induce analgesia. Entonces yo puedo tener analgesia por miedo. Corteza cingulada anterior. Siento dolor, pero ese dolor no es tan intenso como podría ser. Si la corteza cingulada anterior se activa, puede ir a activar la sustancia gris e inducir hasta cierto punto analgesia. Incluso hay zonas de la corteza cingulada anterior que están relacionadas con lo que llamamos el dolor social, ¿no? Me expuse a una sensación, a una situación social desagradable y yo siento dolor, siento físicamente dolor. Y es porque esa situación social me puede ir a activar zonas corticales de la corteza cingulada anterior dorsal que están relacionadas con información sensorial variada y que es un centro integrador del dolor. Y si yo activo un centro integrador de dolor, yo siento dolor. Y en esa situación yo puedo también experimentar analgesia si se manda una señal a la sustancia gris periacueductal. Luego, mencionaban los compañeros, por ejemplo, una persona deportista que empieza a hacer una actividad física y en presencia de la actividad física sufre algún evento traumatizante que genera un daño y activa los receptores, esa persona siente menos dolor en el momento. ¿Qué pasa? Bueno, ¿y qué le dicen a uno? Ay, mira, eso es porque estás caliente, que no te hiciste daño. No te duele, pero no te duele porque estás caliente. Espérate que te enfríes. Entonces la gente cree que tiene una relación con la temperatura necesariamente. Y no es así. En ese momento que la persona está activa y está haciendo una actividad física, está activando la corteza motora primaria. Y la corteza motora primaria puede proyectar a diferentes zonas, entre ellas a la sustancia gris periacueductal. No solamente manda señales descendentes a médula espinal para reclutar músculo, también me recluta una vía de analgesia. O bueno, habló el compañero sobre el factor motivacional en soportar el dolor o en aumentar el umbral del dolor. ¿De dónde viene la motivación? ¿De dónde viene el pensamiento? ¿De dónde viene la toma de decisiones? De la corteza prefrontal.
varias zonas de la corteza prefrontal, por ejemplo, la medial, puede proyectar a la sustancia gris perioproductal. Entonces, en una situación donde yo tengo un motivo para realizar una acción, esa toma de decisiones no solamente me va a llevar a reclutar cortezas motoras y a afectar la acción, sino que además me va a activar una vía de analgesia. Cualquier estructura que proyecte a zonas como la corteza prefrontal medial puede entonces inducir analgesia. Entonces, yo había mencionado que en la médula espinal hay interneuronas GABAérgicas activadas por neuronas de tacto y que eso genera analgesia. Sí, pero esas neuronas de tacto no se quedan ahí. Esas neuronas de tacto proyectan al cerebro, por ejemplo, a corteza somatosensorial primaria. Y la corteza somatosensorial primaria proyecta a corteza prefrontal medial. Entonces, señales de tacto pueden ascender al cerebro y activar vías descendentes analgésicas difusas. En gran medida actuando sobre las señales de las fibras tipo C, que son las señales de dolor de largo plazo. De ahí que, por ejemplo, estimulación táctil, incluso estimulación térmica, puede inducir analgesia local, pero puede también inducir una analgesia generalizada, si es que llega a aumentar la comunicación entre corteza somatosensorial primaria y corteza prefrontal. Si se potencia, si se mejora esa comunicación, la corteza prefrontal se puede encargar de mandar la señal descendente, inhibidora del dolor. Otras cosas importantes. La corteza motora, ustedes saben que manda señales descendentes, ¿no? Las vías piramidales de la corteza motora. Esas vías descendentes no solamente están relacionadas con reclutamiento de músculos. De hecho, como un 60% del tracto descendente piramidal está relacionado con reclutación de músculo. El otro 40% tiene una función moduladora sensorial. Hay vías descendentes de corteza motora que me pueden inhibir en las astas dorsales la señal ascendente de dolor. O un proceso, qué sé yo, donde se me está activando de nuevo el locus ceruleus. Locus ceruleus puede ir a inhibirme zonas corticales relacionadas con integración del dolor, con aspectos emotivos del dolor. Otras zonas prefrontales, ya no la medial, sino la dorsolateral, pueden ir a inhibir al tálamo. Inhibiendo al tálamo no llega la señal al cerebro, por lo tanto mi percepción del dolor disminuye. O pueden ir a inhibir estructuras corticales integradoras de dolor, como la corteza insular. Y entonces incluso uno podría meterse, digamos, en un contexto, por ejemplo, de analgesia por estrés, donde la activación del locus ceruleus, la activación de la amígdala, va a ir a inhibir zonas cerebrales relacionadas con integración del dolor. Entonces yo empiezo a experimentar una analgesia. Ya. Un final un poco abrupto. Me faltó una diapositiva. Aquí era donde ponía una diapositiva de un cerebrito donde demostraba todas las vías descendentes. Bueno, las conclusiones es, vamos a ver. La modulación del dolor es principalmente a través de vías descendentes. Se ha visto que la modulación local pareciera no ser la principal. Visto que esas vías descendentes están originándose en corteza, reclutando sustancia gris y luego bulbo y luego interneuronas inhibitorias, cualquier cosa que esté afectando a la corteza puede inducir analgesia o puede reducir la analgesia. Entonces, esto es un área de estudio importante ahorita por el efecto placebo. Pues eso quiere decir que cualquier estimulación cortical puede inducir analgesia. Y entonces, si yo conscientemente creo que un vaso con agua me va a quitar el dolor, el vaso con agua puede ser suficiente estímulo prefrontal para que se mande una señal al sistema endógeno de analgesia y se me quite el dolor.
Así como si yo creo que el vaso con agua me provoca dolor, ya no me va a generar un efecto placebo, sino un efecto nocivo, que es que en italiano le dicen nocebo, que supongo que en español le dicen efecto nocebo, que es algo que no genera dolor, me genera dolor, porque actuando en el sistema nervioso central me va a disminuir las señales tónicas del sistema endógeno de analgesia. Área interesante de estudio, porque eso quiere decir que si logramos entender cómo activarlo, podríamos inducir analgesia con cualquier cosa. Y si nosotros pudiéramos realmente conscientemente activarlo, podríamos nosotros conscientemente inducir analgesia. Que no siempre es bueno, como enseñaron los compañeros, porque el dolor tiene un factor protector, pero en ocasiones es útil. Ya, realmente eso es todo lo que les iba a compartir. Y súper bien de tiempo, pues tengo. Sí, muchas gracias, profe. Estuvo muy interesante, como siempre. Aquí tenemos unas cuantas preguntas. La primera dice, ¿la presencia de una patología que active constantemente los plurireceptores puede afectar en mayor o menor medida la modulación o percepción del dolor? No necesariamente, realmente se conoce poco cómo funciona ese circuito, pero los plurireceptores pueden activar interneuronas inhibitorias, precisamente a estas encefalinérgicas, estas que liberan péptidos opioides. Entonces, no necesariamente va a llevar a que se intensifique mucho el dolor, puede hasta cierto punto bloquear su propia señal, ¿no? En el sentido de que el plurireceptor activa la vía de dolor, pero él mismo puede activar una neurona inhibitoria que bloquee esa señal. Entonces, no necesariamente va a generar que se potencie la señal nociva. Pero se conoce muy poco sobre cómo funcionan los plurireceptores. Área de estudio para mentes jóvenes que vengan en este camino. Está bien, gracias. Y otra que es parecida dice, inhibidores de receptores 5-HT u otros receptores asociados al dolor puede afectar en mayor o menor medida igualmente la modulación o percepción del dolor. Sí, inhibidores de receptores serotoninérgicos pueden disminuir esa señal descendente de Raphe, Magnus. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, la serotonina que se está liberando allá en la médula espinal puede ser que no tenga el mismo efecto. Entonces, si inhibir receptores en médula espinal de serotonina puede tener un efecto más bien que propicia la señal nociva. Ok, muchas Ahora, gracias. una cosa importante, la modulación de estos receptores, farmacológicamente hablando, como decir, vamos a estimular estos receptores para inducir analgesia, vamos a inhibirlos en otro lado, no es un área de estudio muy buena porque me genera muchos efectos secundarios. Ustedes saben que la serotonina, la noradrenalina son neurotransmisores que están por todo lado. Y si uno se pone a jugar con los receptores de ellos, es más el daño que genera, son más los efectos secundarios que la cosa positiva. Está bien, gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a David, que tiene la mano levantada. Claro, yo creo que Mitri levantó la mano primero, por si acaso, pero... Dale. Ok, thank you. Bueno, nuevamente buenas noches, profe, un gusto escucharlo de nuevo. Tengo varias preguntas mientras estaba escuchando lo que usted nos estaba diciendo y bueno, tal vez me costaba un poco redactarlas, entonces por eso solicité el espacio para preguntarlas. Lo primero es que, bueno, cuando usted nos explica todo esto, bueno, nosotros en terapia, nosotros sí manejamos corrientes, ¿verdad? Corrientes eléctricas. Y hay una muy famosa que aquí ninguno me deja mentir, que se llama TENS, que eh, se encarga de activar básicamente tanto el sistema de la compuerta como el sistema endógeno de analgesia. Pero yo recuerdo dentro de lo que aprendimos de que para activar el sistema endógeno de analgesia, bueno, se usa una frecuencia y una intensidad en específico, o entre unos parámetros, y esto lo que hace es activar aferencias musculares que generan esto. Entonces, esto es relacionado con lo que usted nos estaba diciendo de la corteza motora. O sea, a pesar de que a la vez la persona no está haciendo ejercicio, como estoy activando aferencias musculares,
podríamos activar corteza motora primaria y esto podría activarnos este sistema. Vamos a ver, el TENS depende de la intensidad, ¿verdad? Que usted le ponga, así puede activar unas neuronas u otras. Si la intensidad no es tan grande, puede activar neuronas de tacto. Ajá, correcto, Y correcto. De hecho, es entre mayor intensidad, más capacidad de activar. Si ya mete uno mucha intensidad, esa de alta intensidad es la que está más relacionada con el sistema endógeno de analgesia. Y ahí Correcto. se ha visto señales a corteza motora primaria y señales nociceptivas, porque bien que mal, aunque genera un dolor suave, genera dolor. Entonces, se ha visto que esa señal ascendente por estimulación transcutánea puede activar corteza motora primaria, puede activar corteza somatosensorial primaria y puede activar zonas inductoras de dolor como la sustancia gris directamente. Si se me activa la somatosensorial y se me activa la motora, yo puedo activar sustancia gris. Incluso se ha visto que, no sé por cuánto tiempo fue que lo aplicaron, pero la aplicación recurrente del TENS de alta intensidad hacía que el cableado entre la corteza sensorimotora, ¿no? Entre motora primaria y motora somatosensorial primaria, que aumentara el cableado, por decir así, entre ellas y la prefrontal. Y entonces eso iba a producir que la activación de la corteza prefrontal fuera más fácil, decirlo así, y activase el sistema endógeno de analgesia con mayor facilidad. Sí es importante que recuerde que activar un músculo no necesariamente va a mandar señales solo a corteza motora. Si usted activa un músculo, activa bien que mal los usos musculares o la contracción muscular. Y esos usos musculares van a mandar señales a corteza somatosensorial primaria. Entonces, el TENS intenso, sí, de fuerte intensidad, se ha relacionado con activación somatosensorial, activación de motora, ambas activando la prefrontal y señal nociva de baja intensidad, pero señal nociva que me activa sustancia gris directamente, que me activa amígdala, que me activa centros integradores de dolor. Okay. Eso es lo que he visto que se ha descrito para TENS al menos de alta intensidad. No, pues va bien, muy bien, muchísimas gracias por responder. Y bueno, yo tenía otra pregunta ahí rápidamente. Usted, no sé si dentro de lo que ha leído, si sabe o tiene conocimiento de cuánto dura este efecto o cuánto es lo estimado que dura el efecto en el sistema endógeno de analgesia. Digamos, lo que nosotros sabemos es que tiene un periodo relativamente, o sea, sí puede durar un tiempo largo, por así decirlo, pero no es una especificación como de días o horas o semanas. Entonces yo no sé si dentro de lo que usted ha leído y lo que ha investigado, si tiene algún conocimiento de cuánto puede durar. Yo sé que también va a depender de cuántas veces se active este sistema y pueden haber muchos factores, pero no sé qué nos podría hablar al respecto. Sí, realmente en ese sentido no tengo la información para poder responderle y no sé si existe esa información. O sea, realmente no lo he visto. Que hagan así como un estudio a largo plazo para ver hasta aquí llega y luego de aquí ya no hay efecto. No lo he visto. No sé si no hay porque no me lo he topado o porque sencillamente es tan variable entre personas que tal vez lo han intentado y no da nada. Son tantos los factores que están relacionados con nocicepción que no me extrañaría que los experimentos se ensucien tanto que sea difícil medir a lo largo del tiempo cuánto dure, pero puede ser también simplemente que no lo he visto. Entonces, por desgracia, no le puedo responder su pregunta. No hay ningún problema, profe. No, y está yendo más bien, muchísimas gracias. Ya, eso sería por mi parte. Un placer. Mitzi. Bueno, hola, buenas noches. También muy en relación a lo que preguntaba David, a mí nada más me gustaría como que quede grabado para hacer la confirmación de que entonces este sistema, esta modulación descendente de la que hablábamos ahorita y que David comentaba también con el TENS, básicamente puede respaldar también el argumento de que el ejercicio provoca una analgesia en la persona, ¿verdad? Por la activación de la corteza primaria, de la parte sensoriomotora
esta parte, entonces sí podemos decir que está respaldado también que hay una parte de analgesia que también tiene que ver con la parte del sistema de la compuerta, ¿verdad? Sí, absolutamente. Que quede Ok. grabado. Sí, la actividad física per se induce analgesia. Ujú. Y sí tiene que ver con el sistema de la compuerta. Es importante, eso sí, que no lo agarren el mismo sistema de la compuerta del 65, porque ellos intentaron dar una teoría con el conocimiento que tenían al momento. Ahora, ese circuito que se explica y que aún a veces uno escucha a la gente usarlo, a mí está que se me revuelve el estómago ver que utilizan ese circuito para explicar analgesia, porque ya no, ya se pasó de moda. Ya es que actualizarlo un poquillo, pero sí. Actividad física y no solamente actividad motora. Cuando usted está haciendo actividad física, está recibiendo información sensorial de todos los tipos, está recibiendo información táctil, está recibiendo información propioceptiva, está recibiendo información auditiva. Esas descargas están relacionadas con analgesia, porque al fin y al cabo somatosensorial va a ir induciendo analgesia. Ujú. Va además a regular los niveles de atención y van a hacer que sus niveles de atención se dirijan a otra cosa que no es el dolor. Y si disminuyen los niveles de atención hacia la señal nociva, va a inducir analgesia. Entonces, a muchos niveles y por diferentes mecanismos va a tener una señal. Y entonces podríamos decir también, profe, que por la parte de la activación de más vías a la hora de la producción de la analgesia, hay más vías de activación más bien cuando se hace ejercicio a que cuando se aplica una corriente eléctrica como el TENS, por ejemplo. No sé si me aventuraría a asegurarlo. Tendría sentido pensar que la actividad física va a tener, por supuesto, más vías porque, de nuevo, es mucha información que está llegando al cerebro. Pero como que uno diga, vea, es que mejor entonces el ejercicio que el TENS, mejor busque un profesional y haga las dos. Un profesional que sepa ajustar, porque tampoco es decir cualquier ejercicio. Para Exactamente. cada persona hay que tener un profesional que sepa decirle qué puede hacer y en qué intensidad. Tampoco la idea es provocar microdesgarres musculares y entonces generar dolor por la inflamación en la zona. Entonces, sí hay más zonas corticales relacionadas con analgesia durante el ejercicio que durante el TENS, eso de fijo. Pero no le diría, entonces, este sí y este no. Ujú, ujú. No No se hago una podría afirmar que hay uno más correcto. analgésico que el otro. Mejor hago una terapia completa con los profesionales de cada tema y su progreso va a ser mejor. Excelente. Muchísimas gracias, profe. Placer. Me parece que de momento no tenemos ninguna otra pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta puede levantar su mano o abrir su micrófono. Pero si no, nada más agradecerle mucho al profe de nuevo. Siempre nos enseña cosas muy chivas y bonitas. Y a todos por quedarse en esta charla. Ahorita ya sigue la otra, por si gustan quedarse. Agradecer al departamento por darnos el espacio también. Y sí, nada más. Muchas gracias a todos.